Encontrar el sabor justo que tu paladar elige no es tan complicado. Sabores lo tiene para vos. Sabores. Pizzas y empanadas fritas al horno. Elaboración artesanal con las mejores materias primas. Deleitate. Tu paladar te lo exige. Sabores. Tenés lo que buscas. Chubut 31 Oberá. Delivery al 425-027. En atención y servicio farmacéutico, no hay elección. Farmacia Cus sigue siendo la gran opción. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Bueno, decíamos ya desde la primera hora, título destacado hoy en todos los medios, la que calificaban como histórica condena de 14 años para Germán Kiszka, el exdiputado, y 12 para Sebastián, que se había autoinculpado de toda la situación e intentó quitar responsabilidad a su hermano Germán. Bueno, sin embargo, Germán recibió una pena de 14 años y Sebastián de 12 por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Una condena histórica que tuvo el agravante de los menores de edad. Recién ya casi a las 22 horas, ¿no? 21:50, estábamos todos atentos y siguiendo las transmisiones para conocer finalmente ese dictamen. Si bien era lo esperado, bueno, tanta repercusión tuvo todo el caso que evidentemente alguna expectativa en particular la sentencia del tribunal tenía ayer. Y la pena fue impuesta por mayoría, con la coincidencia de 2 de los 3 jueces. César Yaya y Gustavo Berni coincidieron en la gravedad del delito, el nivel de organización en la tenencia y lo compartido del material y el grado de conciencia de ambos imputados, mientras que Viviana Kukla votó en disidencia en ambos casos. Y en lugar de 14 y 12 años, pidió 8 y 6. 8 años de prisión por tenencia y facilitación de abuso sexual infantil para Germán y 6 para Sebastián. Bueno, sin embargo, el tribunal, por mayoría, entonces, dio a conocer ese fallo. También rechazó los pedidos de nulidad realizados por la defensa, cerrando así con ese fallo una etapa marcada con cierta cuota de horror, de cinismo. Ahora queda también en la observación el actual diputado Pedro Puerta, que será investigado por un posible falso testimonio, lo mismo que el padre de los Kiszka, Leonardo, que también será investigado por el mismo delito. El fallo finalmente estuvo cercano a lo que había solicitado la Fiscalía, que pidió 15 años de prisión para Germán y 12 para su hermano Sebastián. Bueno, fueron 14 y 12, casi lo mismo que había peticionado la Fiscalía, y por eso los fiscales se manifestaron conformes al concluir ayer el juicio. Vamos a escuchar cuando lo daba a conocer, con lectura en vivo, transmitida por muchos, seguida por muchos más, cuando se daba a conocer este fallo, entonces, este histórico dictamen sobre el caso Kiszka. Sentencia número 7 del año 2025. Posadas, Misiones, 16 de abril del 2025. El Tribunal Penal número 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, luego de la deliberación efectuada en los autos expedientes 47936 del 2024, Kiszka Germán y Kiszka Sebastián sobre tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años,
y de conformidad a los fundamentos que oportunamente se expondrán, resuelve: 1. Rechazar las nulidades formuladas por el señor defensor doctor de Paula por inadmisibles. 2. Rechazar por mayoría la nulidad planteada por los doctores Paredes y Alvarenga respecto a la indeterminación del hecho de abuso sexual cometido contra PG, con la disidencia de la doctora Cucla Viviana, que vota por hacer lugar a la misma. 3. Respecto a lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal sobre los pedidos de investigación por las posibles comisión de delitos de acción pública por parte de Leonardo Antonio Quisca y Pedro Puerta, extráigase las copias pertinentes y remítase a la Fiscalía de Instrucción en turno a sus efectos. 4. Condenar por mayoría a Quisca Germán, cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y con costas, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los artículos 128, primero, segundo y quinto párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal argentino, con la disidencia de la doctora Cucla, que votó por condenar a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso ideal, y el delito de distribución del mismo material en concurso real. 5. Condenar por mayoría a Quisca Sebastián, cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales con costa por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y abuso sexual sin acceso carnal, todo eso en concurso real, que se encuentran subsumidos en el artículo 128, primero, segundo y quinto párrafo, 119, primer párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal argentino, con la disidencia de la doctora Viviana Cucla, que votó por condenar a la pena de 6 años de prisión por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser la víctima menor de 13 años de edad en concurso ideal, subsumido en el artículo 128, primero y segundo del Código Penal. Fijar fecha para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para dentro de 10 días hábiles conforme al artículo 416 del Código Penal. Ordenar el inmediato traslado de los condenados a la unidad penal número 1 del Servicio Penitenciario de Misiones. Ordenar el decomiso de los elementos secuestrados en autos. Firme que quede la presente, comunicar lo resuelto al Departamento Judicial de Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117 del Código Penal Procesal Penal. Oportunamente dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 506 del Código Penal, del Código Procesal Penal, agregar copia al expediente y el original al respectivo protocolo, firme que quede la presente sentencia, librar el oficio que determina el párrafo segundo y tercero del artículo 415 del Código Procesal Penal al Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Regístrese, notifíquese y comuníquese. Bien, es todo, damos por... Bueno, allí estuvo la lectura del dictamen, la sentencia del caso Quisca, entonces, a 14 y 12 años respectivamente para Germán y para Sebastián. Voto por mayoría, 2 de los integrantes del tribunal coincidieron y la restante, la jueza Cucla, que entendió la pena debía ser de 8 y 6 años respectivamente. Votó en disidencia entonces y quedó en minoría. Y el fiscal Glinka, que pidió que Pedro Puerta sea investigado por presunto delito de obstrucción a la justicia por falso testimonio, en sus respuestas, dado que, bueno, dijo que no era amigo de Germán ni conocía de sus aberrantes gustos sexuales,
pero la Fiscalía entiende hay sobrados documentos que demuestran lo contrario. Cuentas Claras, el programa más informativo de la provincia. Dunamis Gym, el ejercicio como prevención, liberador de altos niveles de estrés y generador de bienestar exterior e interior. En Dunamis Gym integramos la actividad física a tu vida cotidiana. Chaco 25, Oberá Misiones. Seguinos en las redes sociales. Dunamis Gym, ejercicios placenteros y liberadores de estrés. El viaje más seguro y confortable con un remis de Servirrap 425-444.